Bienvenidos, querida comunidad de Cristo Vive. El tema que me ocupa el día de hoy es Satanás y sus obras. Y antes que nada, quiero agradecerle a todas las personas que se han suscrito, que le han dado like al video. Por favor, si usted es nuevo en el canal, suscríbase, dele like, es gratis. Ahora sí, agradeciéndole, vamos a entrar en materia. Vamos a recordar un poquitito lo que decíamos en nuestro tema anterior, conversión. Y en nuestro tema de conversión decíamos que la conversión es una transformación interior que Dios realiza en nosotros para que pueda haber en nosotros un cambio de vida, un cambio de corazón, para poder servir mejor. Y al final de nuestro tema decíamos que así como Dios tiene un plan para salvarnos, pues el demonio tiene un plan para perdernos. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y antes de entrar en materia, en el tema, quisiera compartirles un poquitito de lo que nos dice Santa Faustina Kowalska en su diario. Esto solamente para que tengamos en cuenta que el demonio esconde tras la apariencia de cosas que pareciera que fueran inofensivas porque son tan cotidianas con las que vivimos, las vemos, las escuchamos, algunas personas las justifican, pero no saben que el demonio esconde atrás de esas cosas tan inofensivas. Y la santa dice esto en su diario. Escuche lo que dice la santa. Fui llevada por un ángel al abismo del infierno. Es un sitio de gran tormento. Cuán terriblemente grande y extenso es. Dos cositas. Es un sitio de gran tormento y dice cuán terriblemente grande y extenso es. Es grande. Entonces, vayamos meditando. Poquito a poco vayamos meditando. Quizá al final del video regresan y lo pueden ir meditando mejor. Y cada tortura que ustedes ven, la meditan. Dice, las clases de tortura que vi. La primera es la privación de Dios. La segunda es el perpetuo remordimiento de conciencia. La tercera es que la condición de uno nunca cambiará. La cuarta es el fuego que penetra el alma sin destruirla, un sufrimiento terrible, ya que es puramente fuego espiritual prendido por la ira de Dios. La quinta tortura es una oscuridad continua con un terrible olor sofocante y que a pesar de la oscuridad, las almas de los condenados se ven entre ellas. La sexta es la compañía constante de Satanás. La séptima es una angustia horrible, odio a Dios, palabras indecentes y blasfemias. Estos son los sufrimientos que sufren las almas condenadas, pero no es el fin de los sufrimientos. Existen tormentos especiales destinados para cada alma en particular. Cada alma pasa por sufrimientos terribles e indescriptibles relacionados con el tipo de pecado que haya cometido. Por otro lado, indicó que hay cavernas y fosas de tortura donde cada forma de agonía difiere de la otra. Santa Faustina explicó, si la omnipotencia de Dios no me hubiera sostenido, yo hubiese fallecido a cada vista de las torturas. Y lo que viene es sorprendente lo que va a decir la santa. Dice, estoy escribiendo esto por orden de Dios, para que ninguna alma encuentre una excusa diciendo que no existe el infierno o que nadie ha estado ahí y por lo tanto nadie puede describirlo. Eso es lo que nos comenta la santa y esto para nosotros saber lo que el demonio encubre, ¿sí? Detrás de su plan. Pero el profeta Isaías nos va a revelar dónde este plan empieza a germinar. Y para eso vamos a ir al, al libro del profeta Isaías en el capítulo 14, versículo 12. Dice, ¿cómo has caído de los cielos, Lucero, hijo de la aurora? Has sido abatido a tierra, dominador de las naciones. Tú que habías dicho en tu corazón, al cielo voy a subir, por encima de las estrellas de Dios alzaré mi trono.
Subiré a las alturas, me asemejaré al Altísimo. Al Seol ha sido precipitado, a lo más hondo del abismo. Aquí hay varias cositas que quizás pudiéramos comentar, ¿no? ¿Dónde se empieza a desarrollar este plan? En el corazón de este ángel que era bueno, pero en él empezó a germinar el pecado. Y por eso fue, dice, al Seol ha sido precipitado, a lo más hondo del abismo fue precipitado. Pero no tan solo eso. El problema más grande es que también, pues en su caída también arrastró al hombre, ¿sí? Eso lo vimos en el tema número 2. Por favor, vayan a ver el tema número 2, que ahí se encuentra cómo Satanás seduce a nuestros primeros padres. Entonces, ahora, lo más importante aquí es no tenerle miedo a Satanás, porque primero que nada debemos saber que es una criatura y por lo tanto está sometida a Dios, ¿sí? Dios Padre permite la actuación limitada de Satanás, ¿sí? No es que el demonio anda haciendo de las suyas a como a sus anchas, ¿no? Como decimos por ahí, sino que, o sea, solo él hace lo que Dios le permite. Nos puede seducir, mas no nos puede obligar a hacer lo que nosotros queremos, o sea, lo que Él quiere a nosotros, ¿sí? Entonces, Dios Padre ya viene advirtiendo al pueblo, ¿sí? Al pueblo elegido desde el Antiguo Testamento. O sea, esto no es nada nuevo que el demonio empieza a seducir al hombre, empieza a trabajar, empieza, podríamos decir nosotros, a llevarle la contraria a Dios, ¿no? Dios quiere salvarnos, Él quiere destruirnos, ¿sí? Su plan de Él, del demonio, funciona con un motor que se llama odio, nos odia, y el plan de Dios funciona con un motor que se llama amor, ¿sí? Entonces, Dios Padre, o sea, en su infinito amor, nos viene advirtiendo a través de los profetas y en el Antiguo Testamento ya le viene hablando al pueblo. Veamos cómo lo dice en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 18, del 9 al 14, nos dice lo siguiente. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no aprenderás a cometer abominaciones como la de esas naciones. ¿Sí? Le hace una advertencia que no aprenda a lo que esas naciones practican. Entonces, pero eso no tan solo es para ellos, sino para nosotros también. Nosotros también somos, de alguna manera, somos inmigrantes en este país. Y aquí hay abominaciones en las que nosotros, de las cuales nosotros no debemos aprender a hacer. Por ejemplo, aquí hay una que es como el aborto. No debemos aprender esas cosas. Y hay muchas otras cosas más que ustedes pueden irlas viendo, o sea, se ven notables que son malas y que nosotros no debemos practicarlas. Continúa diciendo, no ha de haber en ti nadie que practique la adivinación, la astrología, la hechicería o magia, ningún encantador ni consultor de espectros o adivinos, ni evocador de muertos, porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahvé. Todo el que hace estas cosas, no, o sea, nos está dando una lista en los cuales a nosotros no se nos está permitido entrar. O sea, estos son los terrenos de Satanás. Dice, y continúa diciendo, y a ti, Yahvé tu Dios, no te permite semejantes cosas. Es decir, a nosotros no se nos está permitido entrar en estos terrenos. ¿Por qué? Porque son terrenos de Satanás. Y esto que aparentemente, como les digo, es bueno, o sea, pareciera inofensivo, pues tiene grandes consecuencias. Entonces, no se nos está permitido. Entonces, ¿por qué? Porque el demonio encubre, ¿no? Y va a decir, me gusta cómo lo dice el temario, ¿no? Dice, algunas de las actuaciones de Satanás se lleva a cabo en varios terrenos en los que no está permitido al hombre intervenir. Algunos son fácilmente identificables, como los rituales y pactos satánicos o las misas negras. Son fáciles de identificar por sí, porque se van a ver invocaciones a Satanás, o sea, claramente, pero algo otros dice son encubiertos, apareciendo como supuestos sistemas científicos, filosóficos o aún religiosos, por quien él es padre del engaño y la mentira. O sea, el demonio va a tratar de engañarnos. Sí, eso es natural.
en su área. ¿Por qué? Porque la forma ordinaria en que nos seduce a nosotros es con las tentaciones. Y la extraordinaria ya son las posesiones diabólicas y todo ese tipo de cosas. Pero, como les digo, ¿no? No hay que tener miedo. O sea, debemos estar preparados. Un cristiano debe estar siempre en oración, debes practicar su ayuno, debe frecuentar los sacramentos. O sea, debe ser un cristiano activo. Por eso por eso es que estamos tratando de aquí de formarnos poquito a poco, más y mejor. ¿Por qué? Porque uno sabiendo, o sea, ya advertido y sabiendo, pues uno va teniendo más precaución, se sabe guiar mejor y además, pues uno debe seguir los consejos de los padres que nos van guiando y también seguir los consejos que la palabra de Dios nos da. Por ejemplo, San Pablo nos da uno muy importante en la carta a los Efesios en el capítulo 6 en el versículo, va a ser en el versículo 10 dice así, por lo demás, fortalezcanse en el Señor con la fuerza de su poder, revístanse con las armaduras de Dios para que puedan resistir las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra los principados y potestades, contra los soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que habitan en el espacio. Por lo tanto, tomen las armaduras de Dios para que puedan resistir el día malo y mantenerse firmes después de haber superado todos los obstáculos. Es decir, nosotros debemos, dice, fortalecernos en el Señor con la fuerza de su poder. Debemos fortalecernos. Y después dice, revístanse con las armaduras de Dios para que puedan resistir. Dice, para que puedan resistir las insidias del diablo. Entonces, nosotros no debemos dejarnos engañar con este tipo de propuestas que el mundo nos hace, ¿no? Por ejemplo, les hablaba yo de esto de consultar a los adivinos, consultar a los brujos, consultar a los chamanes y todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque un verdadero cristiano no debe tener miedo al futuro consciente o inconscientemente. Debemos saber que estamos en manos de Dios Padre, de un Padre amoroso que nos ama. Entonces, por ejemplo, porque ningún chamán, sí, si vas a que te lean las cartas, vas a que te lean el café, el tarot y todo eso, o sea, aparentemente te están diciendo lo que te va a suceder en el futuro, ¿sí? Y muchas de las veces solo les mienten, o sea, nos mienten. ¿Por qué? Porque ningún ser humano conoce con plenitud los futuros contingentes. Eso solamente Dios Padre los conoce antes de que nosotros los pensemos. O sea, las cosas que van a suceder en el futuro solamente Dios las conoce. Aquí entre nos, ni siquiera el demonio conoce los futuros contingentes. Podría atribuírsele que el demonio los conoce, pero no es así. Por ejemplo, yo conozco una historia muy bonita bueno, no tan bonita por lo que le sucedió al padre, ¿no? El demonio le dice, en un año te voy a tirar la parroquia encima. Y pues podría atribuírsele que sí conocía, porque efectivamente la parroquia se cayó. Pero, o sea, no le cayó al sacerdote, no le cayó la parroquia arriba, porque, ¿por qué? Porque ese día el sacerdote tenía, bueno, él tenía que ir a visitar a un enfermo. Entonces el sacerdote, bueno, ese día, a esa hora que frecuentaba a las 3 de la tarde, ir a rezar la coronilla de la Divina Misericordia al templo. Entonces, bueno, dijo, bueno, hay que, está el enfermito, voy a ir a verlo, y si yo rezo con devoción la coronilla de la Divina Misericordia, igual es algo que está correcto. Entonces, los futuros contingentes dependen de la libertad del hombre, o sea, podrían suceder y no podrían suceder. Entonces, en este caso, no sucede. ¿Por qué? Porque el sacerdote va y hace otra actividad antes, aún que sabía, el demonio sabía el esquema que el sacerdote tenía
por ejemplo, de esa hora estar puntual allí, pero porque es su, o sea, es su oficio, él tiene un hábito de ir a rezar a esa hora. Entonces, por eso es que cuando nosotros libremente y quizás en cualquier ocasión del día, nosotros rezamos una oración, o vamos y nos confesamos, o vamos y vamos a adoración. O sea, eso confunde al demonio porque eso no, o sea, no está esquematizado en nosotros. O sea, a veces lo hacemos espontáneamente. Entonces, por eso el demonio se confunde y dice, bueno, le hago esto y le hago el otro, y este sigue de pie, y cómo es que se mantiene tanto tiempo, o sea, ¿por qué se mantiene y si yo le he hecho tantas cosas? Pero el demonio, o sea, eso de que nosotros nos confesemos, nos levantamos nuevamente, el Señor nos levanta, este, pues eso a Él no va con su agrado, porque pues nos salimos nuevamente de sus manos, en pocas palabras. Entonces, como les decía yo, o sea, los futuros contingentes le corresponden solamente a Dios. Solamente Dios los conoce en su plenitud. Por eso es que el cristiano debe frecuentar los sacramentos. Y hay que recordar que donde la obra de Dios está creciendo, donde somos activos, donde estamos participando en las actividades de la iglesia, sirviendo, nos mantenemos en oración, en ayuno, pues el demonio más ataca y fuerte. Entonces debemos estar preparados. Por eso dice San Pablo, dice, fortalezcanse en el Señor con la fuerza de su poder. Revístanse con las armaduras de Dios para que puedan resistir las insidias del diablo. Esto por una parte, ¿sí? En la búsqueda del conocimiento al margen de Dios. Todo esto que tiene que ver con el conocimiento al margen de Dios no está correcto. También la búsqueda de poder. Y en esto el demonio es atrevido, porque ni siquiera al Señor dejó de menos de decir, bueno, Él es Dios, no le voy a insinuar como a toda la humanidad, sino que también a Él. En San Lucas, es en el capítulo 4, en el versículo 5 nos dice lo siguiente: llevándole a una altura, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque a mí me ha sido entregada. Y si y se la doy a quien quiero, si pues me adoras, toda será tuya. Si ven el atrevimiento, y realmente me da risa porque le pregunté al padre, ¿no? Bueno, el padre me dio una explicación de todo esto, de, de que el Señor, o sea, no tiene la inclinación al mal como nosotros. Y esto sería o sea, el demonio, presentarle esto al Señor sería como querer, imagínense ustedes una piedra grande, ¿no? Como querer romper una piedra grande con un vaso de cristal, ¿sí? O sea, lo va a rechazar. Entonces, pero aquí el Señor también nos da una enseñanza a nosotros. Dice que después de ayunar 40 días y 40 noches, fue cuando se le presentó esta tentación, y pues el Señor sale victorioso, o sea, pues no acepta esa propuesta. Pues nosotros también debemos ayunar, debemos hacer ayuno y oración. ¿Por qué? Porque adoramos a Dios en cuerpo y alma cuando hacemos nosotros nuestro sacrificio y lo ofrecemos a Dios. Entonces, ya el Señor nos deja preparados para que nosotros podamos vencer. Y recordemos que Jesús en la cruz, o sea, venció al demonio, y con él nosotros también somos vencedores. Debemos de entonces nosotros seguir lo que el Señor nos está diciendo. Eh, Quisiera compartirles una pequeña historia antes de poder terminar, de alguien. Ustedes lo pueden buscar en internet de esta historia. Es un hecho de la vida real. Y este hecho de la vida real eh, realmente es muy claro para que nosotros tengamos en cuenta de no posponer nuestra conversión ni la renuncia a todo este tipo de cosas, de terrenos de Satanás. Porque así como también, antes de entrar en la historia, así como
el Señor nos propone la conversión, y nos daba la predicación de la parábola del Hijo Pródigo. Ahora nos pide renunciar a las obras de Satanás y sus obras, a Satanás y sus obras, perdón. Pero también, o sea, parte de esa renuncia es que debemos destruir lo que los brujos o adivinos nos dan, como talismanes, como cualquier tipo de cosa que un brujo le dé, como la primera comunidad cristiana de Éfeso. En la carta a los Efesios, perdón, en los Hechos de los Apóstoles, es que se nos narra un hecho coherente ah, con, con la verdadera renuncia a las obras de Satanás, es destruyendo lo que nos hayan dado, las prácticas, los libros, lo que sea que una persona tenga proveniente de ellos, debe destruirlas. Y dice así, es en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19 versículo 18 dice lo siguiente: muchos de los que habían abrazado la fe venían a confesar abiertamente sus prácticas, y un buen número de los que se habían dedicado a la magia traían sus libros y los quemaban delante de todos. Se estimó que el valor de estos libros alcanzaba a unas 50.000 monedas de plata. O sea, el valor de eso alcanzaba eso. Entonces hay que destruirlo. Incluso ustedes pueden ver, y alguna persona que me vaya a ver y va a recordar esto, siempre que se anuncian ellos por redes sociales, o ustedes hayan visitado a alguna persona de esto, siempre ellos tienen imágenes de los santos para engañarlos, para decir, oh, este brujo es bueno, o este adivino es bueno, tiene cosas de Dios. No se dejen engañar. O sea, todo eso es para engañarlos nomás, para que aparentemente aparezcan ser buenos, pero no lo son. Entonces, si ustedes tienen algo, deben destruirlo. Hayan recibido algo de un brujo o de lo que sea, deben destruirlo. O sea, no hay que dejarse engañar. Y les voy a contar un poquito de mi testimonio. Yo inocentemente también estaba muy chico cuando me llevaron a un lugar de estos. Realmente yo no sé ni a qué me llevaron, ¿sí? Pero sí recuerdo que fui y me dijeron, bueno, tienes que traerme esto, tienes que hacerte unos baños, tienes que rezar unas oraciones, tienes que cargar una piedra para que te proteja todo el tiempo. Entonces, pues yo realmente estaba inocente. Fui a este lugar y pues cuando pues yo me di cuenta que todo esto era malo, que no estaba bien, eh, mucho tiempo después me confesé. Y no, el padre me dio una gran regañada porque pues uno no debe realmente cargar todo este tipo de cosas, ¿sí? De suerte de que yo ya lo había votado, o sea, ya últimamente no creí en esas cosas. Entonces, pero lamentablemente, incluso dentro de mi familia hay muchas personas que creen en esto, lamentablemente. Pero bueno, el mundo así es, entonces nosotros debemos renunciar a este tipo de cosas. Ahora sí, voy a contarles la historia y se trata de un profesor muy conocido, bueno, en su tiempo, y se llama Raymond Diocres. Sí, este, la muerte de este profesor, que era muy conocido, pues se estremeció a todo su entorno donde él era muy conocido, ¿no? Y a su misa de cuerpo presente, pues acudieron, ¿no? Entonces, como acostumbraban antes a decirle al cadáver eh, una pregunta retórica, siempre se sobreentendía porque la respuesta porque no iba a contestar. Y la pregunta era esta: el sacerdote se dirige y le dice, dime cuán grandes y numerosas son tus iniquidades. Y entonces el cadáver estaba tapado con una manta blanca y audible su voz, o sea, inconfundible, dice, por justo juicio de Dios he sido acusado. Entonces todos se sorprenden y dicen, bueno, ¿qué está pasando? Fueron, lo revisan y está muerto, frío, frío, está muertecito. Entonces, por orden del obispo, se suspende para el próximo día la misa de cuerpo presente. Siguiente día ya el sacerdote con un poco de miedo va nuevamente y le dice, dime cuán grandes y numerosas son tus iniquidades. Y nuevamente ahora el cadáver se incorpora y dice, por justo juicio de Dios
he sido acusado. Entonces, los entendidos ahí, los teólogos, los doctos, ya los muy, muy preparados, dicen, bueno, algún día vamos a ser juzgados, vamos a ser sentenciados, hay que continuar. Suspenden para el próximo día y el próximo día vuelven y nuevamente, o sea, ya todos estaban con miedo, algunos que estaban ahí, y luego le hacen la pregunta retórica nuevamente. Dime cuán grandes y numerosas son tus iniquidades. Nuevamente el cadáver se incorpora y dice, por justo juicio de Dios he sido condenado. No recéis más por mí, es inútil que lo hagan. ¿Por qué yo les quiero contar esta historia, queridos hermanos? Para que no pospongamos la conversión, no escondamos los pecados, confesémoslos tal cual son. Nosotros, el Señor quiere lo mejor para nosotros, por eso nos pide una conversión, para que no nos suceda a nosotros igual. Imagínense ustedes cómo corregir. Por justo juicio de Dios he sido condenado. ¿Cómo reparas? O sea, ¿cómo lo arreglas? No hay forma. Queridos hermanos, nuestra vida corre de esta manera. Nacemos, somos niños, crecemos, somos adultos, queremos una carrera, queremos casarnos, tener hijos, carro, casa, una vida muy esplendorosa, arreglar nuestras cuentas con Dios y se acabó. Nos fuimos sin arreglarlas. ¿Por qué posponer la conversión? Si sabemos que el demonio tiene un plan muy desagradable para nosotros. Él nos quiere perder eternamente. Yo les invito, hermano, no pospongan su conversión. No pospongan en renunciar a todo ese tipo de cosas, de la magia, la brujería, la hechicería, todas esas prácticas que el Señor dice que son una abominación y a ti el Señor tu Dios no te lo permite, renunciar, hermanos. Hay que empezar a vivir esa nueva vida que el Señor nos ofrece con nuestra conversión, porque es un cambio de vida, o sea, es una vida nueva, es una vida en el Espíritu que el Señor quiere que nosotros vivamos. Y de eso es lo que vamos a hablar en el próximo tema. No olvide suscribirse, darle like y compartir y llevemos juntos la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo hasta los confines de la tierra. Muchas gracias, nos vemos en el próximo tema. Hola, gracias por el tiempo para escuchar el mensaje del Evangelio compartido por nuestro temista. No olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal de YouTube presionando la palabra suscribir. También activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Ayúdanos a evangelizar y comparte el video de nuestro temista en todas tus redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima.